Mi nombre es Antonio Lara Duque, soy abogado, defensor de derechos humanos y fundador del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Te agradezco mucho la entrevista. Comencemos con un tema que creo que es delicado y nos afecta pues realmente a todos. Un problema que no es nuevo, que tiene pues, bastantes años y hasta apenas que ya tenemos como la soga al cuello, nos damos cuenta y empezamos a tomar acciones. ¿Cuál es la gravedad de la crisis hídrica en el Estado de México en específico? Pues mira, Guillermo, tenemos una realidad que es que las cuencas sobre las que estamos asentados tienen un grado de sobreexplotación eh, increíble. Solo por darte dos ejemplos, la cuenca de Texcoco y la cuenca Cuautitlán-Pachuca, que son el oriente y el norte del Estado de México. La primera tiene una sobreexplotación reconocida por la Comisión Nacional del Agua que ronda más o menos en el 800%. Es decir, se extrae 8 veces más del agua que se recupera. Y en el norte, en la cuenca Cuautitlán-Pachuca, las cifras no son mucho más alentadoras. Ahí apenas ronda el orden del 600%. Es decir, estamos sacando mucho más agua del subsuelo que de la que estamos permitiendo que regrese por lo que muchos han definido como el ciclo natural del agua. Entonces, lo que estamos haciendo es que hace 30, 40 años el agua del subsuelo se encontraba sin problema entre 8 a 15 metros. Hoy estamos encontrando líquido entre 80 y 100 metros de profundidad. Pero aquí habría que decir algo importante, Guillermo. Llega el momento en que entre más profunda es la extracción, es un agua que no sirve para el consumo humano, porque empieza a contener metales pesados. El más escandaloso es el plomo. El plomo es un absoluto veneno para el cuerpo humano, para la vida. No es compatible su consumo con con la vida. Ya ni siquiera la limito a la vida humana, con la vida en general. ¿Por qué ha pasado eso? Y eso me permite entrar al aspecto social. Lo que pasa es que el desarrollo de lo que muchas personas llaman la megalópolis, es decir, entender no solo la Ciudad de México y sus municipios conurbados, sino la Ciudad de México como notoriamente la capital política de toda la República Mexicana, los municipios conurbados, pero las ciudades, Guillermo, que rodean a la Ciudad de México. ¿Esto qué significa? La megalópolis está conformada por esta Ciudad de México, digamos, sus municipios conurbados o el Valle de México, y al norte, Pachuca, al norponiente, Querétaro, al poniente, Toluca, al sur, Cuernavaca, y al oriente, Puebla. Todo esto está pensado como un grandísimo desarrollo inmobiliario, comercial, industrial, carretero. Es decir, quienes han venido pensando hacia dónde vamos como sociedad, al menos en el centro del país, se están imaginando que todas estas ciudades, digámoslo de otra forma, va a llegar el día, de hecho lo tienen proyectado para el 2050, va a llegar el día en que va a ser una misma ciudad, la megalópolis. Bueno, en esta lógica han venido autorizando lo que muchos desde la lógica de defensa de derechos humanos hemos calificado como desarrollos no sustentables, porque se autorizan inmobiliarias o proyectos inmobiliarios absolutamente inmensos, desarrollos comerciales, corredores industriales, que no cuentan concretamente con la sustentabilidad del agua. No hay suficiente agua para abastecer esos desarrollos, particularmente los desarrollos industriales, Guillermo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción de refresco, con la producción cervecera,
incluso con la producción textil. Es una cantidad enorme de agua la que requieren, pero no hay capacidad de las cuencas, particularmente de las que nos encontramos, para sostener esta vorágine de necesidad de recursos naturales. Luego entonces, y con esto redondeo la primera idea, estamos ante la situación de que el agua se ve mermada para el uso más primordial, viéndola desde el enfoque de derechos humanos, que es el uso personal y doméstico. Porque aquí sí tengo que hacer hincapié en esto, Guillermo. No podemos caer en la trampa, porque es una trampa, es una falacia, decir que el problema del agua se soluciona si te bañas menos o si te bañas en menos tiempo, menos ocasiones, valga la expresión, y si cierras la llave del lavabo cuando te estás lavando los dientes. Digamos, sí, claro, es deseable que se haga, pero eso no es lo que está consumiendo el agua en esta región de México. Lo que la está haciendo insustentable es la extracción industrial de líquido dedicada a empresas como Bonafont, Nestlé, Coca-Cola, que la utilizan para una producción industrial, entiéndase, para la generación de lucro. Y entonces, esta distribución del agua, y con esto por fin cierro la idea, Guillermo, el problema es que está siendo de una forma bastante inequitativa. La política hídrica en este país aún sigue siendo una política hídrica pensada en el lucro y en el negocio, y no está pensada en satisfacer los derechos humanos de las personas. Escuché no hace poco que creo que esta frase permite cerrar. En política hídrica, para los cortes de agua, el principio es primero los pobres. Repito, en política hídrica es primero los pobres a los que hay que sacrificar el acceso al agua, porque a las empresas no se les está sacrificando con el acceso al agua. Se me adelanta un poquito las siguientes preguntas. Eso creo que también es parte como del problema, que como dices, yo por ejemplo tengo cortes ya de agua semanales personalmente, y sí se nos dice como tenemos que apretarnos el cinturón, ¿no? Cuando no se ve que las grandes refresqueras, sobre todo las de zona industrial del Valle de Toluca, lo hagan. Aquí son dos preguntas como juntas, a ver si nos puedes ayudar como a entenderlo, ¿no? Primero la pregunta es quiénes son los dueños del agua y cómo funciona, cómo es la distribución por parte del gobierno, ¿no? Porque nosotros pues vemos varias organizaciones, no sé, con agua, los organismos municipales, los pozos delegacionales, etcétera. Entonces vemos como que el agua es de todos, pero al final el agua es de nadie y al final el consumidor es el que se ha afectado y el que le tiene que lavarse los dientes en 2 minutos. Y buen punto, porque retomo tu frase, el agua es de todos, digamos, sí. La Constitución diría, o lo que dice es, el agua es un bien de la nación, pero en los hechos sí habría que decir que el agua sí tiene dueño, y tiene dueños privados. ¿Cómo? Para un poco redondear lo planteado, Guillermo. Primero, la Ley Nacional de Aguas contempla una figura que se llama concesión. La concesión es la potestad que tiene el Estado a través de la Comisión Nacional del Agua de otorgar al control privado el permiso del uso y disfrute del agua, obviamente particularmente del agua potable, del agua para consumo humano, o lo que se le conoce como personal y doméstico. Um, Estas concesiones evidentemente se supone, Guillermo, que tendrían que estar siendo no solo pagadas, sino recibiendo una compensación el Estado por esa explotación. Pero aquí viene el primer gran tema. Se habla de que para el consumo humano, lo ideal, el estándar internacional es que cada quien dispongamos de 100 litros de agua diarios. Entiéndase, con esos 100 litros, higiene, limpieza doméstica, etcétera, ¿no? 100 litros es el
el estándar ideal. Una industria sin problema te consume miles de metros cúbicos al día. Un metro cúbico son 10,000 litros de agua. como de muchas Entonces personas. wow, imagínate. Y entonces, solo, este dato lo acabo de saber y lo digo con mucha sinceridad. Me hizo replantearme qué tanto, cómo tenemos que entrarle a este tema del consumo de la ropa, porque se me hizo increíble. Un pantalón de mezclilla, solo un pantalón de mezclilla, Guillermo, su producción necesita 20,000 litros de agua, de un pantalón. Y ahí te reconozco lo siguiente, técnicamente no te puedo explicar, todavía no lo tengo absolutamente investigado, por qué un pantalón necesita tanta agua. En serio, no termino por no dimensionarlo, pero el dato frío es duro, y al revés, el dato duro es frío. 20,000 litros para un pantalón. Entonces, imaginemos los niveles de agua que consume. Y eso lo consumen gracias a las concesiones, que cada concesión autoriza capacidades diferentes para la utilización del líquido. Redondeo de la siguiente forma, para también tener este dato. Esta política hídrica concesionada, entiéndase privatizada, entiéndase neoliberal, viene prácticamente desde 1992, el año de origen de la ley de aguas que actualmente nos rige. De 1992 a la fecha, Guillermo, en el país se han autorizado 600,000 concesiones. De esa dimensión estamos, 600,000 concesiones. Entiéndase para el interés privado, para la explotación. Y entonces, haciendo conjeturas, no necesitas necesariamente ser un ingeniero para entender que si tus reservas hídricas las estás sobreexplotando, es decir, las utilizas más de lo que permites que se regeneren, pues ocurrió lo que nos está ocurriendo. Nuestras reservas hídricas tienen una, um, prácticamente lo llamaría como una fecha de caducidad en caso de que sigamos en esta misma ruta. Hoy andamos apenas por arriba del 10 o del 15% en nuestros sistemas eh, históricamente conocidos como el sistema Cutzamala de abasto de agua, que eso también tendría que decirte que abre toda una discusión. Solo lo sintetizo de la siguiente forma. El sistema Cutzamala es otra forma de conocerlo, se le llama trasvase. ¿Qué es un trasvase? Simple y sencillamente traer agua de otras cuencas donde se supondría que hay una sobreabundancia de agua a cuencas que tienen una deficiencia de agua. Y entonces el sistema Cutzamala es eso, traerse el agua de otra región del país a esta región. Pero, ¿cuál es el debate en esto? El asunto está en que solo estás generando un problema de insustentabilidad, porque ocurre justamente lo que ya pasó con el sistema Cutzamala, ya nos lo acabamos. La respuesta mágica de la gente del modelo pasado, voy a llamarlo así, es ahora traigámonos el agua del Valle del Mezquital, por Hidalgo. Pero lo que nosotros sostenemos es, el problema es que si te estás trayendo el agua, si te la traigas desde Chiapas, es que este modelo la sigue sobreexplotando. Y otra vez, no es bañándote menos. El problema es que debemos de regular de una forma diferente el uso del vital líquido. Si lo seguimos pensando prioritariamente como un ejercicio de lucro, estaremos en el corto plazo, en el mediano plazo, haciendo una ciudad de ciudades, la megalópolis, Toluca, la Ciudad de México, lo que ya te comentaba anteriormente, las estaremos haciendo insustentables.
No va a haber agua para las casas, así de simple y de claro. ¿Qué es lo que Porque, nosotros nos planteamos? Adelantándome un poco a lo que seguramente podría quedar en el aire, necesitamos concretamente uno, empoderamiento de una Contraloría social y ciudadana del destino, uso y disfrute del agua. Debe de haber mayores controles ciudadanos. Dos, debemos de fortalecer los sistemas comunitarios de agua. En el estado, Guillermo, hay más de 1,200 sistemas comunitarios. Y según ese dato es de nosotros, es del Centro Ceferín. Hicimos una investigación y tenemos los datos duros. De los 125 municipios, tenemos al menos 1,200 sistemas comunitarios distribuidos en todo el estado. Y el dato que tiene la actual Secretaría del Agua mexiquense es que 5 millones de mexiquenses reciben el agua de un sistema comunitario. Entonces creemos que eso hace perfectamente entendible que los sistemas comunitarios funcionan. El asunto es que la lógica comunitaria generalmente está en colisión con la lógica comercial. Dicho de otra forma, los sistemas comunitarios no suelen autorizar desarrollos inmobiliarios. Entonces, no le son funcionales a esta lógica de lucro de los municipios, de los ODAPAS o de los sistemas operadores de agua. Estas son las ideas que nosotros hemos venido, digamos, colocando y que creemos que se van a consolidar con un sujeto colectivo de defensa del agua en el Estado de México que ponga en el centro de la discusión la necesidad de cambiar el paradigma del agua. Primero es el uso personal y doméstico y después todos los usos que pueda tener el agua. aquí, regresando un poquito a lo de las 600,000 concesiones, me dijiste, ¿verdad? Alrededor Eh, Simplemente, o sea, como aritmética, y yo diría, bueno, ¿quién vigila esas 600,000 o quién las vigiló esas, no? O sea, no creo que haya tantos trabajadores del gobierno federal, estatal, incluso municipal, para revisar que el uso sea correcto, ¿no? O sea, yo digo, a lo mejor a Nestlé le dan una concesión, pero pues no creo que ellos tengan como la ética para decir, use este y me estoy echando este, ¿no? ¿Cuál ha sido como el papel de gobierno en cuanto a este control, a hacer esta contraloría con los recursos del agua, sobre todo? Mira, sí tendría que decirte, Guillermo, que evidentemente, digamos, las competencias en materia hídrica no es tan, digamos, tan simple. Primero tendría que plantear lo siguiente. Quienes otorgan las concesiones es solo la Comisión Nacional del Agua. Es una facultad federal. Ahora, según la Constitución, los que están conferidos con la obligación del servicio de agua potable para el servicio doméstico son los municipios. Por eso existen organismos públicos descentralizados que tienen distintos nombres, pero muchos municipios los tienen. Habría que decir que hay municipios, aún hay municipios mexiquenses que no lo tienen. ¿A qué quiero llegar? Una cosa es efectivamente la falta de control nacional, que tendría que decir que de lo más avanzado que tenemos es que existe un registro público del agua. Sus iniciales son REPDA. Este registro público del agua sí nos da, digamos, es una obligación legal, que es, valga la expresión, tiene que ser público, por eso tenemos esos datos, quiénes, en dónde y qué cantidad tienen autorizada de explotación del agua. Digamos, ese ya es, al menos en términos de acceso de información, un avance. Pero lo que efectivamente nos está faltando es un control ciudadano del agua a nivel nacional. Pero tendría que ir un poco más atrás o más abajo en los escalones de gobierno. En el ámbito municipal, estos organismos de agua, tengo que decirte que los últimos años se han caracterizado por una opacidad prácticamente total. Ahí no hay controles de cómo están distribuyendo el agua,
Difícilmente hay un control ciudadano para discutir sobre cuestión tarifaria. Eso generalmente se le deja conferido a los cabildos y en todo caso a la legislatura local, pero la ciudadanía no aparece en el mapa del control del agua. Y por eso ahí es donde yo tendría que insistirte. Los sistemas comunitarios vienen a ser un ejercicio, lo que muchos denominamos de instituciones tradicionales, porque son el control efectivo de los pueblos sobre sus bienes naturales. Y evidentemente no les gusta a la mayoría de los gobiernos, incluso tendría que decirlo prácticamente de todos los colores del espectro político, no les gusta que los pueblos tengan un control directo del agua porque eso les saca un bien que pueden convertirlo en lucro del control, se los quita del control. ¿Y qué es lo que desde nuestro punto de vista nos está faltando? Entre otras cosas, Guillermo, una nueva ley nacional del agua en donde estas figuras, al menos estas dos figuras, Contralorías Ciudadanas y sistemas comunitarios del agua, sean no solo reconocidas, sino fortalecidas. Por ejemplo, nada más para dar un pequeño ejemplo, no puede haber relocalización de pozos si no tiene la autorización no del gobierno municipal, no del gobierno estatal, no del gobierno federal, sino de la Contraloría Ciudadana. Eso suena auténtica, lo voy a decir obviamente con mucho sarcasmo, eso a cualquier autoridad le suena una auténtica anarquía, porque como, ¿por qué los ciudadanos van a tener un control prioritario sobre el agua? Si O por eso peor, son gobiernos, dirían ellos, ¿no? o peor, Por eso son comunismo. gobiernos. Sí, claro, pero lo que nosotros creemos es, y se lo respondemos así, lo que pasa es que ustedes generaron esta crisis. El modelo de ustedes generó este problema. Tienen que reconocer que necesitamos otro modelo que nos permita un mayor control. Y dos, lo que te decía de los sistemas comunitarios no solo es para la administración del agua, Guillermo, sino sin duda alguna, los sistemas comunitarios desde nuestro punto de vista es el sujeto social preponderantemente quien está llamado a ser quien recargue el subsuelo de agua. Te lo digo de otra forma. Todas nuestras ciudades, particularmente nuestras ciudades, son auténticos, lo voy a llamar impermeabilizantes para el ciclo del agua. Digamos, la lluvia, en vez de caer en la tierra y ser absorbida por la tierra, valga la expresión, valga la redundancia, con nuestras ciudades lo que hacemos es mandar esa agua de lluvia directamente y literalmente al caño. Lo que necesitamos es toda una lógica diferente en donde creo que por eso estamos colocando la importancia de estos sistemas, en donde estos sistemas están encargados de recargar el agua de la ciudad, el agua de los pueblos, el agua de las comunidades, para que evidentemente en un proceso paulatino nuestros mantos freáticos se vayan recuperando. No se van a recuperar, y con esto cierro esta idea, si mantenemos esta política del agua. Va, tenemos un futuro, no diría que desastroso y apocalíptico, para tampoco, digamos, es poner las cosas en su justa dimensión, pero sí es de llamar categóricamente la atención de que necesitamos un modelo diferente. Quienes lo tienen en lucro, en el modelo de lucro, quienes se ven beneficiados de este, pareciera que no les importa llevarnos a un terreno desastroso, porque están generando riquezas millonarias. Pero a quienes vivimos en la cotidianidad de nuestros pueblos y colonias sencillas, comunes, de obreros, de campesinos, de gente trabajadora, sí estamos llamados a cuidar el vital líquido. Y ahí pasando ya directamente como al aspecto social, pues obviamente creo que muchas comunidades
pues se han organizado, ¿no? En defensa de este recurso. ¿Qué tanto organizaciones, activismos o incluso qué zonas con riesgo social detectas aquí en el Estado de México? ¿Nos puedes platicar un poquito más de estas acciones que se estén haciendo por parte de comunidades que podamos darle como seguimiento y estar como al tiro Claro. ahí? Pues mira, yo te plantearía, de principio, habría que reconocer que la conflictividad, Guillermo, se va a dar en lo que podríamos denominar la periferia de las ciudades, porque ahí se van a disputar los territorios. Y cuando digo se van a disputar los territorios es las empresas inmobiliarias, las grandes industrias, los grandes centros comerciales, van a disputar el territorio con pueblos, con ejidos, con bienes comunales, en la periferia. Es decir, donde ya termina el desarrollo urbano y donde podrían continuar, y donde ya empieza a haber ejidos, bienes comunales, tierras de uso común. Ahí va a empezar el primer, o digamos, ahí se va a recrudecer la disputa. Y para ser más preciso, geográficamente hablando, nosotros identificamos que particularmente eso se va a notar en el norte del Estado de México. Me refiero particularmente a los municipios de Nicolás Romero, Coyotepec, Huehuetoca, Apasco, Ecatepec, Y lo tengo. Zumpango, Tecámac, ¿no? Toda esta franja norte. Y en la zona, digamos, metropolitana, las orillas de la zona metropolitana del Valle de Toluca. Allí es donde se van a estar dando los conatos, porque ahí se está buscando estos desarrollos. Y si algo también habrá que reconocer, no hay forma de que haya desarrollo inmobiliario si no tienen agua. Y el agua o la tienen o la tratan de arrebatar, pero la van a tratar de tener para poder ofertar esas viviendas, para poder ofertar ese desarrollo industrial. Si no, si los pueblos siguen teniendo el control, evidentemente habrá, pues ese es el conflicto social, así de claro. Ese es el conflicto social que nosotros no deseamos, pero sí prevemos. Y evidentemente ahí es donde las nuevas autoridades del gobierno del Estado de México, del gobierno federal, será todo un reto porque, con esto cierro la idea, Guillermo, sí creemos que después del 2 de junio, después de las elecciones, ya con claridades en cómo quedó el espectro gubernamental, su origen partidista, vamos a empezar a ver las detonaciones de esta conflictividad. Solo te paso el dato. El año pasado, en 2023, nosotros identificamos que estaba presentándose alrededor de 3 protestas a la semana en promedio, derivadas de la falta de agua, prioritariamente en los municipios de Catepec y de Atizapán. Hoy, en lo que llevamos solo de este año, que son 3 meses, enero, febrero, marzo, esta cifra ya se duplicó. Ya estamos más o menos entre 6 y 7 protestas a la semana, lo que significa que prácticamente diario está habiendo protestas. Prácticamente diario está habiendo protestas y creo, Guillermo, que estamos viendo solo la punta del iceberg del problema hídrico en su consecuencia social. Por ejemplo, ahí, igual, bueno, voy a dar un ejemplo, en el centro de Toluca, que ya hay colonias como la San Bernardino, la Merced, que son, pues están a unas cuadras de Palacio. El agua es muy irregular, llega 2, 3 veces a la semana, pero se están construyendo complejos tanto urbanos como comerciales. Entonces aquí mi pregunta sería, ¿realmente hay una voluntad política? Sí entiendo, por ejemplo, después del 2 de junio, pero a nivel presidencial ya tenemos 6 años, bueno, 5 y medio, de una política, si bien no de izquierda como se podría entender, pero sí antineoliberal, al menos en mi papel. Municipios, como nos decías, como Ecatepec, Toluca,
ya tuvieron gobiernos municipales de Morena, ¿no? Entonces, Delfina Gómez pues lleva 6 meses ya. Entonces, ¿tú has visto alguna voluntad política real para solucionar el tema? Pues mira, yo tendría que decirte que sí es una de las grandes deudas. Para empezar, porque el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel, el todavía presidente los próximos meses, desafortunadamente no tuvo la capacidad política, incluso podría decir la voluntad de enviar al Congreso de forma seria iniciativas ciudadanas de ley del agua. Eso no ocurrió. Hay mucha gente que ha venido trabajando muchos años, iniciativas ciudadanas del agua, que perfectamente pudieron haber sido enviadas al Congreso para su discusión a través del presidente y no ocurrió. ¿A qué quiero llegar? Los intereses de lucro derivado del control del agua son muchos y de altísimo rango, de tal forma que las presidencias municipales, los gobiernos locales, incluso el gobierno federal, no les es sencillo, digamos, generar una nueva política hídrica, porque al grano significaría aventarse encima grandes intereses empresariales e incluso, habría que decir, transnacionales. Grandes empresas extranjeras pondrían el grito en el cielo si su agua, lo digo entre comillas, es trastocada por una nueva política hídrica. Por eso, cerrando con el comentario que haces de lo que está ocurriendo en Toluca, es de preverse que habrá prioridad para que estos centros comerciales, estos desarrollos económicos, tengan acceso al agua en menoscabo de las colonias populares, de las colonias comunes, llamémoslas así. Sí, sí, sí. Y te cerraría con una brújula muy elemental. Basta ver el estatus social de una zona para saber si tiene agua o no. Pero, Si es una zona más precaria, es más difícil que tenga agua, pero no porque no tenga acceso al agua en sí, sino porque simple y sencillamente la lógica gubernamental es, primero enviamos el agua a la gente que tiene dinero, en una creencia absurda de que porque ellos pueden pagar, y si nos sobra, empecemos a enviar el agua a las colonias menos favorecidas. claro, escurrir, algunos hasta campos de golf tienen y otros Claro. no, no hay agua, ¿no? Fíjate que Aquí, sí, 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 sí. solo quería reafirmar esto. Hay compañeros y compañeras, digamos, muy determinantes que empiezan a hablar de los campos de golf son un lujo que ahora no podríamos permitirnos. Claro. Así de Sí, claro. O sea, sí, sí. si me estás diciendo que yo me bañe en 3 minutos, entonces tú evítate unos 3 meses, 4 meses de jugar golf, ¿no? O Claro. sea, vamos poniéndole todos voluntad. Porque si Sí. me estás quitando minutos de baño, pero tú no le quitas ni una sola gota al riego de tus extensiones de campos de golf, pues no estamos hablando de equidad.